como cada martes estamos en el bloque de Ciudadanos en Directo. Ya nos acompaña la abogada María Inés Ibacache esta semana para conversar sobre herencias y posesiones efectivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Inés? Hola, muy bien, buenos días. Bienvenida. Gracias. Vamos al tema de las herencias primero, ¿te parece? Perfecto. Partamos por ahí. Sí. ¿Cómo se aplica este sistema de herencias? Porque al parecer tiene una serie de complejidades y requisitos que son mayores a la que uno podría esperar. Lo que pasa es que la gente se confunde mucho cuando si tengo hijos de un primer matrimonio, si heredan igual, si los hermanos de papá y de mamá heredan igual o distinto. Por eso la ley establece ciertos órdenes de sucesión, al final de los cuales se encuentra el fisco. Es decir, las personas que no tienen ningún heredero legal, le hereda el fisco. Y por eso se ha ido hablando harto de la herencia vacante, ¿te acuerdas que ha sonado un poquito en las noticias? Pero veamos primero cómo son quienes heredan. Perfecto, vamos con primero, si una persona tiene hijos, lo primero que hay que ver es si hay hijos. En el caso que haya hijos, van a heredar los hijos y el cónyuge. Okay. ¿Qué pasa si no están vivos los hijos? Los nietos, porque los representan. Perfecto. Si no hay cónyuge, heredan solo los hijos. ¿Cómo heredan en el caso que haya 3 hijos y un cónyuge? Bueno, un cónyuge lleva el doble de un hijo, es decir, la porción del hijo, el doble es la de la señora o del marido. Perfecto. O del conviviente civil actualmente. Todo esto... Salvo que haya 2 solamente. Un hijo y un cónyuge heredan por partes iguales. Ok, ¿todo esto se aplica siempre o la persona en vida puede dejar en herencia su... libremente a partir de lo que vemos en la barra de la tercer orden de sucesión? Ya. Es decir, a partir de la persona que no tiene cónyuge, no tiene hijos. Perfecto. Y tampoco tiene ascendientes, o sea, no tiene papás ni abuelos, puede dejar un testamento y hacerlo libremente a quien quiera. Pero si hay hijos, no puede hacerlo con libertad. Si hay cónyuge o hay ascendientes, tiene una libertad relativa. Perfecto. Puede testar el 25% de toda su herencia, la puede dejar a quien quiera. Que quiere a una iglesia, a una institución de beneficencia, lo que quiera. Y el otro 25% solamente lo puede hacer para mejorar a una de estas personas, como el hijo, el cónyuge o los padres. Al favorito, por ejemplo. Al favorito, por ejemplo. ¿Qué pasa? A veces se deja al hijo más desvalido, un hijo que tiene alguna discapacidad, se le favorece con un 25% adicional a los demás herederos. En el último caso que veíamos, cuando ya no hay ni cónyuge, ni hijos, ni ascendientes, ni tampoco están los hermanos, se empiezan a heredar los colaterales, los primos, los tíos. Primero los tíos, alcanza para ellos. Alcanza los tíos. Si no tienes a nadie más, hereda un tío. Si no, incluso un primo. Y si falta todo eso, llega el fisco. Perfecto. O sea, tendría que ser una persona... realmente sola. Realmente por ejemplo, sola, una persona y sin que vínculos. Es hijo único, de un hijo único, puede pasar. Muere soltero, muere sin hijo, o sin... Puede pasar. De hecho, debe pasar porque hay esta herencia vacante se usa y hay incluso un formulario en línea donde tú puedes llenarlo, hacer la denuncia, aportar los antecedentes al fisco para que se haga de esta herencia y puedes ganarte el 30% del valor del avalúo de los bienes totales. Perfecto. Por ejemplo, si denunciaste una herencia de 100 millones, te quedas con el 30% como premio por hacer esta denuncia. Debe ser poco frecuente. Es poco frecuente, pero pasa. De hecho, hay empresas dedicadas absolutamente a eso. Pasa con personas, por ejemplo, que no han tenido hijos, que mueren a edades avanzadas también y que ya prácticamente toda la familia también ha fallecido. Lo hereda el fisco y si no dejó un testamento, puede pasar. Y a veces pasa, es como todas las cosas de suerte. A veces alguien detecta esos casos y los puede denunciar. María Inés, ahí estábamos viendo el detalle precisamente de lo que habíamos conversado, de los montos, digamos, que se asignan a cada uno. Así es. Aquí estaba el tema de la herencia adyacente, que esta herencia es una forma que se declara judicialmente y que sirve, por ejemplo, si tú tienes una creencia contra una persona que fallece y no hay herederos que hayan ido a pedir la posesión efectiva y aceptar la herencia. Perfecto. O sea, tú, por ejemplo, una persona que le debe plata a uno, le debe bastante plata que te merite esto, tú puedes pedirle al juez que declare que la herencia está adyacente, es decir, que no hay herederos a la vista que se hayan hecho cargo de esta sucesión. Perfecto. Y este juez puede nombrarle un curador a la herencia que te pague efectivamente tus acreencias. Ajá. Y como una suerte de síndico más o menos. Una especie, claro que sí, un administrador. Que administra, exacto. Así es. Sí. Y a la vez cita a estos herederos para que digan si aceptan o repudian en definitiva la herencia. Y ese es otro caso donde podría haber una herencia vacante, pero que probablemente va a ser cuando las deudas superan a los activos. Claro. Que ahí ningún heredero quiere hacerse cargo del problema de una herencia con demasiada deuda. ¿Pero existen obligaciones de parte de los herederos hacia esas deudas? Sí, los herederos están obligados a pagar las deudas, pero hay 2 formas en las cuales se pueden comprometer a pagar estas deudas. A ver. Una, en el caso de las herencias intestadas, todas se presumen aceptadas con lo que se llama beneficio de inventario, es decir,
yo pago las deudas con todos los bienes que provienen de la herencia. Si no lo acepto de esa forma, por ejemplo, en el caso de las herencias testadas y no lo solicito al tribunal, yo respondo no solo con los bienes propios de la herencia, sino también con bienes propios. Perfecto. Por eso es importante tener cuidado al momento de las herencias testadas, solicitar a su abogado que la pida con beneficio de inventario. Perfecto. Para evitar el riesgo de comprometer el propio patrimonio. Evidentemente sería un pésimo negocio en Sin términos duda. Y bien piensa que coloquiales. muchas veces la gente generalmente hereda los bienes del papá o de la mamá. Entonces, probablemente uno por compromiso querrá pagar las deudas, pero no pagarlas con el patrimonio que ha formado cada familia. En el caso de la herencia vacante, me quedo dando vuelta a eso, ¿Sí? María Inés, hay gente que se dedica efectivamente a esto, así es. A buscar gente que muere. De hecho, ha pasado, ¿te acuerdas? Hace un tiempo atrás, un señor que vivía en situación de calle y que tenía una herencia bastante cuantiosa. Bueno, cosas de ese tipo que se denuncian al fisco, te llevas un 30% del total como premio. Y hacerlo es bastante fácil, no requieres ni patrocinio de abogado, ni requieres mayores formalidades que llenar un formulario que está en línea, lo puedes bajar de bienes nacionales, lo bajas, lo llenas, aportas todos los antecedentes, si requiere trabajo, porque requiere aportar todos los antecedentes para que el fisco se haga dueño. Incluso si faltan antecedentes te van a dar un plazo de 30 días para aportarlo. Y si esos antecedentes permiten al fisco hacerse dueño de una cierta herencia, el 30% le pertenece a la persona que hizo esa denuncia. Como lo estamos viendo ahí en la gráfica precisamente. En este caso, María Inés, ¿cómo se puede comprobar que efectivamente una persona no tiene ningún tipo de vínculo? Porque ya, que no tenga hijos es más fácil, o que sus papás estén fallecidos también, pero también el tema de los laterales. Hay que empezar a hacer un estudio, una genealogía, porque hay que empezar a ver si los padres están vivos. Si tú pides, tú pides un certificado de nacimiento de alguien y ves que el nombre de los padres, puedes ver si los padres también están fallecidos, puedes ver si los abuelos, que probablemente estén también fallecidos, y no tiene hijos, vas a poder darte cuenta si tuvieron otros hijos esos padres, y ves los hermanos. Y vas a poder ver con los hermanos si también estuvieran fallecidos. Pero no dejaron requiere bastante investigación, sin duda, pero el premio tampoco es malo. No, claro, un 30% de lo recaudado de todas maneras es importante. Bien, pues, María Inés, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Buen día, chao. Igual.